Estamos en línea, bienvenidos a todos los que vean esta grabación. Estamos como el otro día, las mismas personas, más o menos. Vamos a ver, yo quiero aclarar, porque el último día al final no quedó muy claro y he estado dándole vueltas a la cabeza. En realidad, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo, absolutamente todo, lo hacemos por las creencias. Es un proceso complejo. No es que lo hagamos por las creencias en sí mismas. Es decir, yo tengo la creencia de que el pollo si se quema, se ha quemado. No. Es que las creencias nos dirigen. Miriam, ya lo hemos hecho varias veces, lo de la creencia conmigo. ¿Te acuerdas qué es una creencia? Un pensamiento. Correcto. Un pensamiento que pensamos, que creemos que es cierto. Por eso se llama creencia, porque creemos que es cierto. Es decir, si tú estás con una persona que cree que llueve hacia arriba, por mucho que le digas, seguirá pensando que llueve hacia arriba, porque es una creencia grabada a fuego en su mente. Pero claro, ¿qué ocurre con esa persona cuando llueve? Que en vez de llevar paraguas, llevará para proteger los bajos, porque cree que llueve hacia arriba. Y eso lo hace la creencia que tiene. Por eso te decía el otro día, Miriam, que hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, al final son las creencias las que nos dirigen. Es decir, las creencias, ¿cómo funciona esto? No hemos entrado todavía en el inconsciente en esta serie, pero el inconsciente elige según opciones que tiene a su alcance. Y esas opciones se han creado por las creencias que tenemos. Las creencias pueden ser buenas, o se llaman también posibilitadoras, pueden ser limitantes, pueden ser malas. Son buenas o malas en función de si nos van bien a nosotros o nos van mal. Es decir, no son buenas porque sean buenas para la humanidad, no. Son buenas porque nos hacen bien a nosotros. Y no son malas porque hagan daño al mundo, no. Son malas porque nos hacen mal a nosotros. Entonces, si yo tengo unas creencias y estoy totalmente convencido de que son correctas, y eso hay una forma de verlo muy clara, y es el fútbol o cualquier deporte. ¿Cuántas veces hemos visto? Yo no voy a coger ni el Real Madrid ni el Barcelona, que son los clubes en España más, digamos, punteros. No. Voy a coger, por ejemplo, el Sevilla y el Betis. Dos equipos que las aficiones se odian a morir. El del Sevilla, todo lo que hagan los jugadores del Sevilla lo ve bien hecho, aunque sea reventar la pierna a un jugador del Betis. Y los del Betis les pasa lo mismo. ¿Qué ocurre? Que cuando hay una jugada complicada, por ejemplo, una falta, un penalti, por más veces que lo vean repetido, como ven bien que el jugador de su equipo le haga daño al jugador del equipo contrario, no detectan penaltis o no detectan faltas. Ya, tenemos aquí a Manuel, que es de Córdoba. Yo tuve un momentito, antes de la palabra. Yo tuve un compañero que era del Fútbol Club Barcelona y del Córdoba. Y cuando jugaban ambos era del Córdoba. Bueno, pues todo lo veía al revés de cómo sucedía. Dime, Miriam, perdona. Pero claro, ahí tiene que estar el árbitro que sea imparcial totalmente. ¿Y tú crees que hay alguien imparcial en el mundo? No, porque siempre nos decantamos por alguien. Pero teóricamente tendría que haber alguien imparcial para decir, no, esto es así, que ya se Teóricamente, está claro. Pero mira, yo he visto varios árbitros viendo una jugada de fútbol, varios profesionales, y no se ponían de acuerdo. Es más, yo conocí un árbitro, uno de España. También de donde lo vean, claro, porque si el árbitro está allí y la jugada está más para allá,
Pues Sí, lo pero aunque puse. aunque lo vean por la televisión repetido, da lo mismo. Son muy tendenciosos. Mira, este árbitro que yo conocía, que pitaba en Primera División Española, fuimos un día a cenar y me dijo, mira, que saben que yo era del Real Madrid. Sabemos que cada jugador es de una manera diferente. Uno siempre protesta y entonces nos tiene hasta arriba, hartos. Por lo tanto, cada vez que hay una jugada polémica con él, pitamos en contra. Sabemos que otro siempre nos felicita y entonces todo lo que ocurre con ese jugador, todo es a favor de él, porque Pero claro, entonces eso ya no es real. Ya no estoy de sí, pero acuerdo. sí que es real, lamentablemente es real. Mira, imagínate, no es tu caso, pero vamos a poner un caso, una persona que se separa, una pareja se separa y van a juicio porque no se ponen de acuerdo. Y resulta que el juez o la jueza que tiene que enjuiciarles se acaba de separar o su hermano se acaba de separar traumáticamente. ¿Va a tomar partido? Es que es impepinable. Es que la justicia no existe, Miriam. Existe, tendría que existir teóricamente. Hay una ley, habría que cumplir la ley. Pero si se demuestra por activa y por pasiva continuamente. En Estados Unidos matan a un negro y los jueces se hacen los locos. Matan a un blanco o a un político y se vuelven locos a favor. Es en España, mira, antes de ayer oía el juez que violaron a una mujer y dijo, señora, es que claro, ¿a quién se le ocurre ir con la minifalda que usted iba? No me digas tú que no tiene el primero que juzgó una violación en España, por lo visto. Ya. Y Bueno, van mientras muchas sigamos mujeres sin. a la policía, van mujeres a la policía, que la policía tendría que ser un elemento de impartir justicia. Pues van muchas mujeres a la policía diciendo que mi marido me ha pegado. Y antes, ahora ya ha cambiado, pero antes le decían, ¿y qué ha hecho usted para que le peguen? O sea, es absolutamente todo funciona en base a las creencias. Los hombres opinan que el hombre está por encima de la mujer opina que está totalmente desamparada y podríamos añadir muchísimas más cosas. Bueno, estábamos, ¿te acuerdas? No sé si te acuerdas, estábamos en las presuposiciones de la PNL. Habíamos hecho la de la comunicación el último día. Hay unas, a mí me gustan más unas que otras, pero vamos a hablar de conductas. Hay una presuposición que dice que toda conducta es válida en cualquier situación. No quiere decir que en cualquier situación sea válida la conducta, sino que habrá una situación en un momento determinado en la que esa conducta es válida, pero será inválida para otras situaciones. Por lo tanto, lo que viene a decir esta presuposición es que las conductas todas son buenas, todas son válidas. Acordaos que cuando yo digo bueno para la persona, ¿eh? Todas son válidas. Lo que pasa es que no siempre utilizamos la conducta adecuada que necesitamos en un momento determinado. ¿Qué ocurre cuando utilizamos una conducta que no es correcta? Pues que nos da unas consecuencias incorrectas. Y cuando nos da unas consecuencias incorrectas la conducta, ¿qué hacemos? Normalmente, ¿qué hacemos? Cuando una conducta, ¿qué? Que estaba leyendo los apuntes. Sí, no pasa nada. Cuando una conducta nos da una situación, una respuesta que no esperábamos, ¿qué hacemos normalmente? Hemos tomado la conducta y Nos obtenemos, enfadamos, ¿no? vale, primer punto, nos enfadamos. Muy bien. Para los que lo vean desde América, nos enojamos. ¿Qué más ocurre? A ver, si eres un poco, pues quieres como reflexionarlo y cambiar esa conducta. Exacto. Queremos cambiar la conducta. ¿Y qué hacemos? Modificamos directamente la conducta. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque no hemos modificado la creencia que creó esa conducta. Mm. Es decir,
Si yo opino que las montañas hay que subirlas de una manera determinada, las subo y me va mal, no voy a cambiar mi manera de subirla, sino que voy a cambiar la conducta para subirla como la estaba subiendo de otra manera, con lo cual volverá a salir mal, seguramente. Bueno, pues ante una situación como esta, yo siempre digo, hay que ver la consecuencia de mi conducta, o sea, qué me ha salido mal. Y entonces dar marcha atrás para ver cómo puedo modificar la conducta desde lo que yo quiero obtener, no desde la conducta misma. Y eso nos cuesta mucho hacer. ¿Por qué crees que nos cuesta hacerlo, Miriam? Por el inconsciente, ¿no? ¿Y por qué en particular? Pues porque ya el inconsciente ya está en su... Por las creencias que me han llevado ahí. Ah, vale. Es decir, vamos a ver. Voy a ver si pongo... Imagínate, yo he aprendido a conducir y voy siempre rápido. ¿Qué significa? Que siempre iré rápido. Y yo tengo plena confianza en mí mismo. Mi creencia es que yo no voy a tener nunca ningún problema. Ante esa creencia, me pase lo que me pase, lo primero, siempre buscaré la culpa en los demás. Ese coche frenó mal frenado, aquel iba más rápido de lo normal, se me ha cruzado un pájaro que yo no esperaba. No sé, siempre buscaré la culpa en otros. Y seguiré conduciendo rápido. Yo no sé porque yo he conducido muy rápido. Para los americanos es manejar el auto, lo que estamos hablando. Yo lo he hecho muy rápido en mi juventud y sé que por más que tenía sustos uno y otro y otro y otro, seguía rápido, seguía rapidísimo. Porque tenía la creencia de que a mí no me iba a pasar nada. A veces con mi esposa comentamos las velocidades que yo tenía cuando era joven. Yo fundía los coches de velocidad. Los ponía a muchísima velocidad. De hecho, bueno, además, claro, tenía siempre otra creencia que tenía. Batir récord continuamente de lo que iba haciendo. Es decir, si hasta ahora has pasado 1 kilómetro en 20 segundos, ahora lo vas a pasar en 15. ¿Qué generaba? Que me hacía tener más velocidad. Más inconsciencia, diría yo ahora, desde mi punto de vista. En aquel entonces era inconsciente por naturaleza. Entonces, las conductas que yo adoptaba, es lo que os decía, no me funcionaban bien, pero eran en base a mis creencias. ¿Cuántas personas? Mira, tenemos un amigo en común que le da fuerte al acelerador. Y por más que le digas, él siempre te dirá, a mí no me ha pasado nunca nada, no me va a pasar. Tenemos la costumbre de que en el auto, en el vehículo, pensamos que a nosotros nunca, hasta que nos pasa. Y eso vuelvo al punto inicial, eso se origina por las creencias que tengo. Bueno, hay una presuposición que dice que toda conducta, por nefastas que sean sus consecuencias, siempre parte de una decisión positiva. Y esta conducta, que es muy, 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 muy complicada en sí misma, esta presuposición, perdón, significa que cuando una persona toma una conducta, siempre la toma en positivo. Siempre busca algo positivo para sí mismo. Y a veces, por las creencias que tenemos, cuando robas a un rico dices, bueno, él tiene mucho dinero, pero está robando. Las creencias que tenemos nos hacen cometer errores gravísimos. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, el violador o el asesino, cuando lo hace, piensa que lo hace con intención positiva, es decir, lo hace positivamente para sí mismo.
aunque perjudican gravemente a los demás. A nivel espiritual sería como que todo lo hacemos por amor, ¿no? Sí, sí. Mira, te voy a abrazar mucho por amor, ese amor incondicional, y te rompo las costillas. Ya. O a lo mejor tenemos una conducta de reñir a los niños, por ejemplo, y nosotros nos pensamos que le estamos haciendo bien porque le estamos educando a que eso lo hagan así, pero nos estamos equivocando porque no le tenemos que decir así, lo tenemos Porque que son decir personas. de otra manera. Porque son personas. Y Claro, eso, la madre los siempre padres, lo hace por amor porque quiere cuidar bien a su hijo. los padres olvidamos que nuestros hijos también piensan. Y además, lamentablemente, yo diría el 90 o 95% de las personas hemos tenido problemas con nuestros padres. Y aún así, generamos problemas con nuestros hijos. Claro, los padres tienen que vivir el nacimiento y crecimiento de los hijos, pero además tienen que vivir la época de adolescencia, que es terrible en los jóvenes. Con el padre y la madre, los niños toman uso de conciencia, porque a los 7, 8 años es cuando se considera que la conciencia ya está plena. Es decir, no sé si tú lo has vivido con tus hijos o no, pero no me quiero poner esta ropa porque me gusta más la otra. Y así funciona normalmente todo. Entonces, ¿qué te quería decir? Cierra el micro, Manuel, por favor. ¿Qué? El micro. Bueno, pues estaba en las presuposiciones. Yo creo que soy muy afortunado, tuve la suerte de hacer en la carrera una opción que elegí fue sociología. Me dieron primero de sociología. Y entonces, entre todas las suertes que tuve, que fueron muchas, me tocó hacer un tratado, nos tocó hacer un tratado sobre la ablación. Sobre, pues ya sabes lo que es la ablación, no hace falta que te explique lo que es. Y nos dieron una película en castellano de Senegal, una película genial, fantástica, para que veas las casualidades que hablamos. Manuel, cierra el micro, por favor. No me oye. Vale, ¿qué sabía? Ahora. Vale. Bueno, fíjate las casualidades que hablamos. Me envían la película que se llama Mouladé. Esta es una película francesa, o sea, en habla francesa, que luego la tradujeron al español, que es la que yo tenía. Con tan buena cosa rara que en la 2, de aquí de la televisión española, ponen la película Mouladé, al mismo tiempo que yo la tenía que visualizar. Y entonces, pues claro, explica, creo que la tengo por algún lado la película, si la quisieras te la puedo enviar, porque explica Mouladé. ¿Qué significa Mouladé? Mouladé es como un sortilegio, como un talismán que utilizan las mujeres en Senegal. Esto es de una tribu en Senegal, cuando no quieren que hagan la ablación en su casa. Es una zona, la aldea que hablan, en la cual son musulmanes. Y la religión musulmana les dice claramente que no se tiene que hacer la ablación a las niñas. Pero ¿qué ocurre? Creencias, lo que te decía al principio, las creencias. Ellos ancestralmente creen que a la niña hay que mutilarla para cuando sea mujer que no tenga sentimientos en esa parte del cuerpo. Y entonces
bajan unas pseudomonjas de la montaña y pasan por la aldea y van haciendo la ablación a las niñas. Las niñas cuando ya cuando ya se hacen mujeres. Y esto es la lucha de una madre con estas señoras que hacen la ablación y con todo el poblado, porque ella invoca al muladé en su casa y no pueden entrar. Además, con la circunstancia, con la particularidad de que se queda viuda y por tradición allí, al quedarse viuda pasa a depender del hermano de su marido. Y el hermano de su marido sí que quiere que la hagan, la ablación. Y ella se niega. Bueno, la película realmente merece la pena y tuvo muchos premios en su día y es una loa a la creencia. Creencias ancestrales, como por ejemplo tienen los talibanes. Los talibanes no son mejores ni peores, han aprendido lo que han aprendido. Se lo han transmitido sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos. Y entonces es una creencia ancestral que la mujer no vale nada, que la mujer solo sirve para tener hijos, etcétera, etcétera. Pero bueno, no va muy lejos con lo que era y es la zona de Oriente, India, Pakistán, Afganistán, Irán, incluso llega a Israel, Egipto, es Arabia Saudí, Qatar, es una denigración de la mujer en sí misma. ¿Por qué? Bueno, yo en el Corán no veo en ningún sitio que ponga que a la mujer hay que denigrarla. Entonces son grupos absolutistas musulmanes con una serie de imanes que les vuelven locos. Yo estuve en Egipto, estuve en el mercado popular del Cairo que se llama Kal el Khalili. ¿Habéis estado? No. Bueno, pues eso está al lado de una mezquita y está todo el mercado lleno de megafonía por la cual se oía el imán. Bueno, se te pone la carne de gallina oyendo que no entiendes lo que dice, pero lo dice de una forma que estás entendiendo en ti mismo. Creencia, hay que matar a los infieles. Y entonces es una cosa salvaje. ¿Por qué los hombres no se tienen que cubrir la cabeza cuando entran en una mezquita y las mujeres sí? Bueno, son cosas del ser humano inconcebibles. El ser humano es así desde que existe. Bueno, ya hemos acabado la intención positiva. Significa que toda persona cuando toma una conducta lo hace para su propio bien. Y si las consecuencias de esa conducta son nefastas para otros, la intención era positiva en su momento. Esto lo toca también muy de cerca la técnica vipassana del budismo. Es muy parecido lo que genera el vipassana con lo de la intención positiva. Hay casos, en Internet hay muchos casos de trabajos con intención positiva en el corredor de la muerte y realmente son impresionantes. Yo mi experiencia la he tenido con funcionarios de prisiones y con una psicóloga de esta que va a las prisiones a ayudar a los presos. Les inculqué que trabajaran con intención positiva, no con intención positiva a ellos, sino con la intención positiva del preso, y los resultados fueron excelentes. O eso me dijeron al menos. Bueno, hay otra presuposición en la PNL que dice que el error no existe. Por eso me ha gustado, Miriam, cuando me has dicho que cuando una conducta no nos sale bien, lo primero que hacemos es enojarnos, enfadarnos. Si hubiéramos metido en la cabeza la filosofía de vida de PNL, como decíamos estos días pasados,
nos daríamos cuenta que el error no existe. Es decir, yo he hecho una conducta, me he equivocado y lo único que he hecho ha sido aprender cómo no debo de hacerlo. El error es un aprendizaje. El error es una, diríamos, una ayuda. Te ayuda, te retroalimenta. Yo recuerdo una frase de un jugador de baloncesto de la NBA muy, muy bueno, de la época de Michael Jordan. No me acuerdo cuál era el nombre, no sé si era Scottie Pippen, no, uno de ellos, que decía: para mí, cada vez que cometo un error, me enseña a cómo tengo que hacerlo diferente para no cometer el error. Y claro, nos gusta tirar de la suerte. ¿Qué suerte tienes, Manuel? ¿Qué suerte tienes, Miriam? ¿Qué suerte he tenido en lo que he hecho? Pero la suerte es un tema, es una capacidad que tenemos en nuestra mente que tenemos que trabajar, educar. Es decir, mirad, yo recuerdo uno de mis cuentos que me gusta mucho contar, es el de Gary Player. Gary Player ha sido uno de los mejores golfistas que ha habido en el mundo. Es más, tan bueno ha sido Gary Player que hay ropa con la marca Gary Player, que hay circuitos con la marca Gary Player y muchísimas más cosas con su marca, porque fue muy bueno. Gary Player estaba en un circuito, en un torneo, tiró la pelota con tan mala suerte, o vamos a la suerte, que se le cayó en la arena, en el búnker. Y hizo como todos los golfistas hacen. Se agachó, tocó la arena, miró la pelota, le dio la vuelta, analizó el viento, eso que hacen, que se chupan el dedo a ver por dónde corre el viento, miró los banderines y después de mirarlo todo, cambió de palo varias veces, tira la pelota, ¡pac! Pum, 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 y cayó en el hoyo. Y todos le aplaudían. ¡No! Porque es muy complicado meter una pelota en el hoyo desde un búnker. Y cuando va al siguiente hoyo, uno de los espectadores le dice: ¡un golpe de suerte, Gary! Y no pudo resistir y se paró. Y le dice: llevas toda la razón, ha sido un golpe de suerte. De esa suerte que me trabajo cada día, levantándome a las 5 de la mañana, yendo al campo antes de que amanezca, viendo cómo sale el sol en el campo de golf, probando y probando y probando y dando golpes y más golpes y más golpes, probando palos, hasta que anochece. Esa es mi suerte. Mi suerte es trabajar la suerte. Es decir, la suerte hay que trabajarla. Ah, hombre, una cosa es que te toque la lotería, pero es que eso no depende de ti ni depende de factores normales. Eso depende del azar. Como cuando echas una moneda en una maquinita que te salgan las tres sandías, por ejemplo. Eso depende del azar. Y además también está manipulado ese azar. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. La suerte que denominamos, qué suerte tienes con tus hijos, qué suerte, perdona, tengo suerte con mis hijos porque me la he trabajado, porque estoy pendiente de ellos, porque les educo, porque cuando se desmandan les paro los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Tú eres madre y lo sabes, y Manuel también es padre y también lo sabe, cómo funciona la suerte con los hijos. Bueno, hay más presuposiciones, pero yo, sinceramente, no, saldrán más, pero de momento las voy a dejar ahí donde están. Y vamos a empezar con una cosa que le gusta mucho a Miriam, el inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? ¿Puedes darle voz, Miriam, y decírmelo? Si lo sabes, si no lo sabes, no, ¿eh? El inconsciente, pues es una parte del cerebro, ¿no? Sí, más bien. Que no lo voy a mirar, ¿eh? Voy a ver, voy a dejarme
A ver qué me sale. Y si Una no, te cosa lo es corregiré cierto yo. que no nos deja cambiar porque él está en su zona de confort, en lo que, ¿no? Bueno, sí, pero te has ido a un lado que no es el que yo buscaba. Vamos a Ah, ver, el inconsciente es, yo tengo una parte del cerebro, vamos a decir que es como una glándula grande, que es el hemisferio izquierdo del cerebro, vale, y lo más importante que yo buscaba es que es quien toma el 100% de nuestras decisiones. sí. Y además tú lo has experimentado porque tú has tenido que hacer trabajos que hay de PNL para cambiar decisiones que tomabas y te está yendo muy bien. Por lo tanto, el inconsciente toma el 100% de nuestras decisiones, genera el 100% de nuestros pensamientos y ejecuta esos pensamientos mediante conductas. Esto creo que es la primera vez que lo digo así, ¿eh? Porque claro, yo soy cambiante como la vida misma y entonces voy cambiando según qué cosas. Además, hay una cosa importante, que se la quería decir a Miriam. Yo en un momento determinado, sabéis que escribo libros, en un momento determinado escribo algo en un libro, pero luego la experiencia del día a día me demuestra que hay otras opciones, no que lo que yo he escrito no sea bueno, sí, eso es bueno, pero que hay otras opciones que pueden mejorar lo que he escrito. Es por el comentario que hemos tenido esta mañana tú y yo sobre un tapping. Yo lo escribí mi libro y en aquel momento, cuando yo escribí mi libro, pensaba eso y lo hacía de esa manera. Pero después lo he probado de otra manera y funciona maravillosamente bien. Por lo tanto, ambas formas son correctas. No es que una vez que he probado y luego de otra manera va bien, abandone la primera. No. Ambas son correctas. Bueno, a ver, vamos a ver, el inconsciente. Otra de las cosas, de esas casualidades, que sabes que de casualidad no tienen nada, que me pasa a mí, que me ha pasado, la primera me pasó con la inteligencia emocional, que haciendo zapping vi a Eduard Punset con Daniel Goleman, el creador de la inteligencia emocional. Luego me pasó la que te he explicado ahora, hace un momento, de los errores. Otra casualidad que me pasa. Me toca dar el inconsciente en mis cursos presenciales de PNL. Y a ver, yo tenía unos conceptos, pero no los tenía totales. Y de pronto, haciendo zapping en mi casa, vuelvo a ver a Eduard Punset. Hola, buenas noches. Hoy tenemos a un científico alemán que nos va a demostrar que el inconsciente todo lo tiene previsto antes de suceder. Me motivó. Vi el programa y es un programa en el cual, mediante un espectroscopio de esos del cerebro, un científico alemán descubrió que el inconsciente toma todas las decisiones de lo que hacemos, de nuestras conductas, 7 segundos antes de producirse. 7 segundos es un mundo en el pensamiento. Y entonces decía, solo hay una que la hace con 5 segundos, que es elegir, por ejemplo, cuando te dan, elige uno de los dos puños, el izquierdo o el derecho, a ver si tienes premio, o elegir entre un color u otro. Eso toma solo 5 segundos. En el resto de opciones toma 7. Es decir, el inconsciente va tan por delante de nosotros que nos flipa. Entonces, ya lo veremos cuando lleguemos al lenguaje verbal, pero voy a anticipar. El inconsciente genera los pensamientos, todos los que tenemos. ¿Cómo los genera? ¿Te acuerdas, Miriam, cómo los generaba?
El más fácil. Sí. No, Ah, eso es la toma de conductas, de decisiones. vale, eso es la toma de decisiones. Elige entre la más fácil, la más conocida y la más cómoda. Pero eso es la toma de decisiones. Sí, para generar un pensamiento, el inconsciente lo que hace es que busca, Va al recuerdo, por ¿sí? supuesto, siempre lo hace, eso siempre lo hace, pero además busca los patrones del pensamiento. Es Mm, decir, cada vez que vamos viviendo nuestra vida, lo que tú has llamado ahora recuerdos, voy a explicar desde cero cómo funciona para que no nos liemos. Si hay algún informático viéndome, lo entenderá rápidamente. El inconsciente tiene una gran base de datos. Es como un contenedor inacabable, en el cual todo lo que va percibiendo continuamente por los 5 sentidos, lo va guardando. Un color, un olor, una mariposa, un pajarito, lo que sea, lo va guardando ahí, lo guarda aleatoriamente. Pero de pronto tiene que generar un pensamiento y dice que esto lo hace a velocidad de vértigo. Claro que nosotros no somos conscientes de esto. ¿Qué tengo en mi base de datos sobre pajaritos? Y entonces, en un momento, el inconsciente ve todos los pajaritos que hay. Quiero este. Y entonces saca el pajarito y hace lo que en informática se llama una programación de minería de datos, hace la programación de lo que va a pensar. ¿Cómo lo hace? Lo hace de manera que todos los pensamientos anteriores que hemos tenido hasta el día de hoy, que también están almacenados en la base de datos, han generado patrones en base a creencias. Los patrones se generan siempre en base a creencias. Y entonces esos patrones del pensamiento son los que van a servir de soporte para que esta persona, la que sea, para generar su pensamiento, se apoye en ellos. Por ejemplo, si tú oyes, a lo mejor tú no lo sabes, pero si yo oigo Martin Luther King, rápidamente me viene el discurso, aquel multitudinario que hizo en Washington, creo que fue Washington, en el cual se dio a conocer y explicó por qué el pueblo negro tenía que ser paciente y aguantar. Hoy he tenido un sueño. I have a dream, dijo. Y en mi sueño he visto los blancos abrazados a los negros, los negros jugando, los niños negros jugando con los niños blancos, etc. Dijo muchísimas cosas. Pues a mí cuando me hablan de Martin Luther King, mi pensamiento rápidamente une ese patrón con lo que conozco de él. I have a dream. He tenido un sueño. Entonces, si a ti te hablo, por ejemplo, de Kennedy, ¿qué te viene a la mente? de Kennedy, que lo mataron. ¿Dónde? Pues, En en- Dallas. pues ahí. Es que yo no soy mucho de historia, ¿eh? No, pero bueno, ahora mismo. Yo te pregunto si me contestas. Es decir, si te hablo de Jacqueline Kennedy, sabes quién era, ¿no? Me La suena mujer el de nombre, Kennedy. pero. ¿Eh? Jackie, la mujer La mujer, la de mujer. John Fisher Kennedy. Vale. Si te hablo de Onassis, ¿te suena algo? El El rico más marido de rico que vive Jacqueline. en Grecia. ¿Perdona? El segundo marido de Jacqueline. Exacto, segundo marido de Jacqueline. Y aparte, hablando de Onassis, ¿qué más te viene a la mente, Manuel? De la gran pasta que tenía, lo rico que era, la viata que tenía. Lo rico que era. Muy bien. ¿Y qué más te viene a la mente? ¿Te viene algo más? No, ahora mismo no. Pues ahora te lo voy a recordar yo para que verás cómo tu pensamiento funciona. Era naviero, tenía una compañía de buques. Así hizo toda la pasta que hizo. Su hija se llamaba Cristina Onassis. ¿Lo recuerdas? Sí, eso sí. Vale. Pues entonces,
el pensamiento funciona y rápidamente. Ahora, cuando yo le he dicho estos datos, ha buscado en su base de datos y ha sacado el recuerdo. Vale. ¿Y qué ocurre con los pensamientos? ¿A qué velocidad van? A velocidad de la luz. Como la energía, el pensamiento, el inconsciente, todos trabajan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, es decir, da la vuelta al mundo radicalmente. Si damos a un interruptor aquí donde yo vivo, se enciende todo el mundo si estuviera conectado. Porque la luz va a 300.000 kilómetros por segundo. Por eso, cuando hay una tormenta con rayos y truenos, vemos los rayos y según a la distancia que esté la tormenta, escuchamos los truenos bastante posterior. Si la tormenta la tenemos encima, hombre, es mucho más rápido. Porque los truenos, ¿a qué velocidad van? A la velocidad del sonido. Como el 340 consciente. metros por segundo. Exacto, como nuestro consciente. Es decir, nuestro inconsciente va a la velocidad de la luz, nuestro consciente va a la velocidad del sonido. Claro, cuando a mí me dicen, es que el consciente y el inconsciente no se entienden, ¿cómo se van a entender? Si es como si uno fuera corriendo en un bólido y el otro fuera en bicicleta. No se pueden entender nunca. Sin embargo, tenemos aquí un ejemplo que es Miriam, que ha hecho que se entiendan ambos. ¿Te acuerdas, Miriam, cuando lo hiciste? Cuando hice lo de los cambios de conducta. Reencuadre. El reencuadre. Sí. ¿Y por qué crees que se entendieron en ese momento si es imposible que se entiendan? Porque lo engañé. Porque si es una cosa que te encanta a ti. Porque le fui por la puerta de atrás y haciendo. Sí, vale, de acuerdo, pero bueno, eso es muy fácil. No, por el amor. Es decir, el inconsciente reaccionó al amor del consciente. Ah. Porque tu consciente, ¿qué le decía? Porque le quería mucho, que claro. Te amo, eres magnífico, eres lo mejor que me ha pasado. Ya sé que cometes errores, pero no me importa, te perdono. ¿Tú crees que hay un ser humano, cualquier ser humano que se le hable así, se puede seguir enfurruñado? No. Por eso cuando hablamos desde el amor, pues las cosas van diferentes. Exacto. Entonces, el inconsciente va a una velocidad del tren AVE, no mucho más. El consciente va a velocidad de una carreta tirada por un caballo y por lo tanto ellos por sí solos no se van a entender nunca. Pero si tú introduces la variable amor en medio, resulta que se entienden. Y esto yo sé que se entienden porque lo he probado muchas veces. Tú eres un caso, pero lo he probado infinidad de veces. Mira, hay una cosa que es una presuposición que no he dicho, que me había olvidado. Si quieres que algo cambie en tu vida, cambia tú primero. ¿Por qué crees que funciona esa presuposición? ¿Y por qué crees que no funciona? Hombre, que funciona pues porque tenemos que cambiar nosotros interiormente para poder verlo de fuera. Sí, pero desde otra manera. Eso es la presuposición en sí misma, pero ¿por qué no funciona la presuposición antes de generarla? ¿Y por qué funciona después? Si quieres te lo digo, ¿eh? Porque tomas conciencia de que tienes que ser tú primero, el que cambie. Hay otra variable mucho más importante. La primera, cuando queremos que algo cambie sin cambiar nosotros, estamos en las creencias. Yo creo que esto es así
y no pienso cambiar. Por lo tanto, no cambia nada. Pero cuando le metes una dosis de amor, amor hacia ti misma, amor hacia los demás, que es cuando cambias. Sí, sí. Entonces, ¿por qué cambiaste? Pues No hace porque falta que digas el cambio que hiciste, sino ¿por qué cambiaste? pues que quería ser diferente hacia los demás para que tuvieran, Porque les querías, claro, porque les quiero. por amor. Vuelve el amor en medio. Es decir, cuando tomamos una decisión de cambio, hasta ese momento nuestras creencias nos han mantenido firmes. No, cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio, no cambio. Soy el mejor. No voy a cambiar. Que cambien los demás. Yo no pienso cambiar. Que es una estupidez. Creencias. De pronto, en esas creencias introduzco una nueva creencia. Amo a los demás, me amo a mí mismo, y esto requiere que yo dé un paso adelante y que cambie. Y ante esta nueva vicisitud que he tomado en mi vida, que es una nueva creencia que incluyo, porque yo, ¿sabes por qué yo amo a todo el mundo? Porque es una creencia en mí. Yo creo que todo el mundo merece una oportunidad siempre. Y si la ha desperdiciado ayer, mañana merece otra. Y si la vuelve a desperdiciar, merece otra. Y nunca se acaba. Es una creencia que tengo. Creo en los demás. Creo en el universo. Creo en el amor incondicional. Por eso he querido aclarar que las creencias mueven todo. Porque es en base a nuestras creencias que nos movemos. Yo hago todo lo que hago en base a mis creencias de amor a los demás. Entonces, creencia nueva que yo introduzco. Mira, ahora me está viniendo a la mente mi querida Raquel, que cambió radicalmente y la vida le sonrió a partir de ese momento. Hombre, ¿le ha sonreído en todo? No, hombre, en todo no, seamos honestos. Le ha sonreído en lo que necesitaba. ¿Y qué ocurrió con Raquel? Pues Raquel, el día que me dijo, la pregunta que voy a hacer ahora es puerta de atrás y es bestial, es lo que se llama una pregunta poderosa. Luis, ¿qué tengo que cambiar para que cambien los demás? Y yo le dije, pregunta, ¿qué te gustaría hacer que hasta ahora no haces? Esa pregunta es poderosísima. Y además sirve en cualquier caso, ¿qué te gustaría hacer que hasta ahora no haces? Y ella me contestó, sonreír. Pues sonríe. Y desde que sonríe es otra mujer. Hasta el punto que su niña, que en aquel entonces tenía 8 o 9 años, le dijo, mamá, ¿qué te ha hecho Luis? Fíjate cómo cambió radicalmente. Pero ha habido más cambios de ese tipo que han pasado por mis manos. A la gente no se le puede decir esto funciona porque funciona. Porque eso que sería, Miriam, si yo te digo esto funciona por... ¿Cómo? ¿No? ¿Invadir el mapa? No. Bueno, No, yo te digo, hazme caso que esto funciona, ¿Qué sería? Bueno, le estás imponiendo, ¿no? Vale, es una imposición, primer punto, pero es más cosas, Es que te estoy diciendo que tus creencias son una mierda. Te digo, claro, tú lo que tú quieres diciendo que lo hagas como yo te estoy diciendo, no como él cree. Y luego hay otra cosa importantísima, te lo estoy diciendo por la puerta de adelante. Ya. Cuando a una persona le dices, cariño, ¿qué te gustaría hacer que hasta ahora no estás haciendo? Es puerta de... Atrás. Pero clarísima.
Mira, en coaching yo esto lo aprendí en el coaching, se hace con preguntas, todo el coaching, todo el proceso de coaching. Pero luego dentro de las preguntas las hay las buenas, las malas, las regulares, las irregulares y las poderosas. Y esta es una pregunta poderosa de coaching. Por ejemplo, cuando tú estás con alguien que te dice, es que no me está saliendo lo que quiero hacer, pero siempre me ha salido. Y entonces hay dos preguntas poderosas. ¿Qué te impide que ahora no te salga? Normalmente la pregunta ¿qué te lo impide? Les hace pensar. Y se dan cuenta de las circunstancias que han cambiado en su vida. Y hay otra pregunta que es, a ver, ¿cuándo lo has conseguido la última vez? Tal día. Piensa cómo lo hiciste y analiza lo que estás haciendo ahora, a ver si hay algún cambio. Siempre hay algún cambio. Es decir, tú te peinas cada día y al peinarte, hoy te ha quedado mal el cabello. Y dices, pues lo he hecho como todos los días. No, algo ha cambiado, o la humedad del ambiente, o la humedad de tu cabello, o el peine o el cepillo que utilizas para peinarte, o incluso tu estado de ánimo. Algo ha cambiado que no te has quedado el cabello como todos los días. Pues esto ocurre continuamente, en todo. A ver, estábamos en el inconsciente. El inconsciente toma todas las decisiones, genera todos los pensamientos. El inconsciente hace que funcione el consciente, las emociones, todo lo que funciona por nuestro cerebro lo hace funcionar el inconsciente. Además, el inconsciente tiene a su disposición la amígdala cerebral, la glándula pineal, el sistema límbico, la parte del prefrontis, que es el prefrontal del cerebro, los laterales del cerebro, y además tiene las conexiones neurológicas y nerviosas. Hace unos días me hablabas de una persona que había que cambiarle algo nervioso, ¿verdad? No me acuerdo. Yo que no me acuerdo de lo que me vais preguntando. Hicimos un tapping o algo para una persona que tenía un tema nervioso que no le funcionaba bien. No, que le había dado un ictus. Eso, un ictus, vale. Pues entonces el ictus es una lesión cerebral en una parte del cerebro, que puede ser el inconsciente, el consciente, el prefrontis, la parte del sistema límbico, en una parte del cerebro. ¿Te acuerdas de Pilar? Pilar Luz, nuestra amiga. Tenía una lesión en la parte trasera del cerebro. De tal manera que tuvo una hemorragia, le llegó hasta la amígdala cerebral y perdió memoria. Bueno, pues el inconsciente es el que conecta el sistema nervioso y neurológico con los elementos fundamentales del cuerpo, como son el timo, el corazón, los pulmones, el sistema sanguíneo. Todo eso está unido al inconsciente, al cerebro, mediante el sistema neurológico y nervioso. Y genera lo que se denominan otros cerebros del cuerpo humano. ¿Sabes cuántos hay? Que se conozcan. Yo sé el intestino que sí que dicen que es el delgado. El primer. El intestino delgado. Y el timo. El timo es diríamos que es un compinche del cerebro, porque el timo es el que regula la circulación de la sangre del corazón. Hay personas que les llaman por teléfono, oye, que ha fallecido. ¡Oh! Pues en ese momento el timo absorbe la emoción
y le dice al corazón, cuidado que te viene un empujón terrible de sangre. Y el corazón, con las válvulas que tiene, lo regula. Para que no se muera la persona, porque si no moriríamos en cadena. Moriríamos uno detrás de otro cada vez que tenemos una emoción triste, de pena. Bueno, pues el inconsciente regula todos estos aparatos maravillosos que tiene el cuerpo humano, como yo lo denomino, la mejor máquina que existe en el mundo. El inconsciente además regula la energía, regula la circulación de la energía por el cuerpo. Por eso, cuando tenemos un acumulo o un bloqueo energético en algún punto del cuerpo, hacemos un tapping y con las frases que hacemos en el tapping le estamos diciendo al inconsciente, actúa, desbloquea y genera salud, sana la parte que está mal. Aquí hay tantas anécdotas que es increíble, pero bueno, eso corresponde más al tapping. ¿Qué más hace el inconsciente? Bueno, pues por supuesto lo que hablaba antes de lo más fácil, lo más cómodo y lo más conocido. Para que el inconsciente haga algo por sí mismo, tiene que conocerlo previamente, no haberlo visto una vez, no, conocerlo, saber cómo funciona, que le sea cómodo de aplicación. Por eso tenemos que hacer cómodo todas las situaciones que vivimos y que le sea conocida, cómoda, conocida y fácil. Es decir, vamos a ver, yo quiero hacer una cosa, hace años que quiero hacerla, pero no puedo hacerla nunca, porque el inconsciente no la reconoce. Yo, mis deseos conscientes, el inconsciente no los reconoce. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, mediante repetición continua, hacerle conocedor al inconsciente para que se sienta cómodo con esa situación. Una vez que se la repito 1000 veces, le doy comodidad. Al repetirla tanto, la conoce la situación. Puede ser, por ejemplo, mediante una visualización. Tiene que ser cosas que dependan de mí, ¿eh? Y además se la voy a hacer fácil porque en su momento le voy a decir, venga, va, no te preocupes, que si sale mal no pasa nada. Entonces, estamos entrando en PNL, que es la definición de PNL, la educación consciente del inconsciente. Quiere decir que yo desde mi consciente puedo educar a mi inconsciente para que pueda ejecutar lo que yo deseo. Tiene que ser que dependa de mí hacer visualizaciones continuas de lo que quiero conseguir. Tengo que hacérselo fácil, cómodo y conocido. Mirad, ya acabo con esto por hoy. Richard Bandler decía, una persona es experta en algo después de 10.000 veces de hacerla. A ver, no hay que hacer ni 9.999, ni 10.000, ni 9.998. Significa, porque es una metáfora, somos expertos en algo cuando lo hemos repetido infinidad de veces. Por eso un electricista es un experto en electricidad porque ha puesto 1.000 enchufes o 2.000. Entonces, John Grinder decía, como son diferentes, cada uno decía una frase, repítelo hasta la náusea. ¿Sabes lo que es una náusea? Has estado embarazada. Da igual. Pero no es un vómito, es una náusea. Ya. A él le pasó, él hacía, Grinder hacía un máster de coaching en Sitges, hacía cada año, y un gracioso de aquí de España, cuando dice él, repítelo hasta la náusea, al día siguiente le dice, oye John, creo que te has equivocado en una cosa, porque ayer llegué incluso a vomitar y no me he quedado con el tema. Y le dijo, ¿yo te dije vomitar en algún momento? Yo te dije hasta la náusea. Es decir,
una vez, otra vez. Claro, son metáforas. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, hasta que ya diga, ¡oh, qué asco me da repetir tanto! Y el otro, 10.000 veces repetir lo mismo para ser experto en algo. Bueno, voy a cortar ya la grabación.